¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la clase número 4 de la unidad número 1 que estamos viendo los fundamentos de antenas. En esta clase vamos a ver el mecanismo de radiación de una antena. ¿Qué es el mecanismo de radiación de una antena? Son las formas en que la onda electromagnética que llega a través de una generación de señal puede pasar desde lo que se denomina una guía de onda, que puede ser una guía de onda concreta o un cable coaxial, a la antena, y cómo es que esa onda se transforma de una onda estacionaria en una onda que no solo es viajera en el espacio, sino que puede ser radiada al espacio libre. Para eso nos vamos a valer de unas simplificaciones y vamos a explicarla mediante algunos videos que nos van a complementar las explicaciones. ¿Estamos listos? Bueno, vamos adelante. Bien, vamos a comenzar analizando los temas de antenas, analizando en primer lugar el conductor único. Los hilos conductores son materiales que tienen unas características que son principales en lo que es el movimiento de cargas eléctricas y la creación de lo que denominamos el flujo de corriente. Vamos a suponer lo que es la carga eléctrica en una densidad volumétrica. Nosotros acá tenemos el conductor y acá vamos a representar una densidad volumétrica. En este caso vamos a tener Q por B, donde Q por B es la cantidad de coulombs, que es la unidad de carga eléctrica, por metro cúbico, es decir, por unidad de volumen. Esta carga eléctrica se distribuye de manera uniforme en un alambre circular de un área de sección transversal, por ejemplo A, y un volumen de magnitud B corta. La carga total, Q, dentro de ese volumen B, se está moviendo en una dirección como la que se marca acá, Z, con una velocidad uniforme V sub Z en metros por segundo. Se puede demostrar que lo que se denomina la densidad de corriente, que es JZ, que está expresada en amperes por metro cuadrado sobre la sección transversal del alambre, está dada por la ecuación que JZ es QB por BZ, es decir, la carga por unidad de volumen por la velocidad en el eje Z. Si el cable está hecho de un conductor eléctrico ideal, la densidad de corriente, ampere por metro, reside exclusivamente en la superficie del alambre y está dada por QS por BZ, donde QS está expresado en coulomb por metro cuadrado y es la densidad de carga superficial. Entonces, la densidad de carga superficial por la velocidad con que se mueve está expresando esta densidad de corriente superficial. Si tenemos un alambre muy delgado, o sea que un radio que sea casi próximo a cero, entonces la corriente del cable va a poder ser representada, que esta corriente va a ser la carga multiplicada por la velocidad, lo cual resulta prácticamente lógico, donde QL está en coulombios por metro, es la carga por unidad de longitud. Y esto va a ser lo que denominamos la corriente eléctrica, es una carga multiplicada por la velocidad. De esta forma, el resultado va a ser
Coulomb sobre metros por metros sobre segundos nos va a dar Coulomb sobre segundos, que es justamente ampere, digamos, carga por unidad de tiempo, que es lo que hemos conocido siempre como corriente eléctrica o amperes. Amperes, Coulomb sobre segundo. Ahora, estábamos hablando de corrientes continuas. ¿Qué pasa si la corriente es variable en tiempo? Cuando hablamos de que es variable en el tiempo, usamos la función llamada la derivada de corriente con respecto al tiempo. Entonces, si nosotros teníamos una corriente Z que es Q por la velocidad, entonces la derivada de la corriente con respecto al tiempo va a ser Q, que es una constante, por la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Ahora observemos qué es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Desde la física básica decimos que velocidad es espacio sobre tiempo. Y si volvemos a derivar, es decir, tenemos velocidad con respecto al tiempo, lo que estamos hablando es de la variación de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Y qué es la variación de velocidad con respecto al tiempo? Es lo que denominamos la aceleración. Por lo tanto, cuando tenemos una variación de la corriente con respecto al tiempo, lo que tenemos es la carga efectiva electrónica multiplicada por la aceleración que tienen esos electrones en el eje Z. Por lo tanto, la derivada de Bz con respecto al tiempo es AZ en metros por segundo al cuadrado, y que es la aceleración. Esta aceleración va a representar la ecuación, que es una relación básica entre corriente y carga. Fijémonos que lo que estamos hablando es que la derivada de la corriente, o sea, cuando tenemos una corriente variable, lo que tenemos es la corriente, que es una constante, multiplicada por la aceleración. Entonces tenemos una relación entre corriente y carga, y que también opera como la relación fundamental de la radiación electromagnética. Nos preguntamos qué tiene que ver la radiación electromagnética con el hecho que la corriente, o sea, la variación de corriente, es la carga electrónica multiplicada por una aceleración, la aceleración de los electrones concretamente. Simplemente dice que para crear la radiación debe haber una corriente variable en el tiempo o una aceleración o desaceleración de cargas. Es decir, tendremos radiación si existe un proceso de variación de esa velocidad promedio que tienen los electrones en un conductor con respecto al tiempo. Es decir, si hay una aceleración o una desaceleración de los electrones, que es lo que está expresado en la derivada. ¿Qué es en términos prácticos una aceleración o una desaceleración? Notemos que para crear una aceleración de carga o una desaceleración, este cable, el conductor, debe ser, por ejemplo, abombado o curvado. Tiene que tener una curva abrupta. Tiene que estar discontinuado, o sea que cambie el espesor del cable o cambie el medio del cable, que tiene que tener una terminación, por ejemplo, una carga, en este caso una resistencia, y esto nos va a dar las condiciones para que haya una desaceleración. Y lo que se postula es que existe radiación cuando hay una abrupta desaceleración o una desaceleración. En el primer caso tenemos una desaceleración suave, en el segundo caso una desaceleración más abrupta, en el tercer caso una discontinuidad tenemos una
brusca desaceleración, y cuando tenemos una terminación tenemos una desaceleración promediando suave, depende del valor de la carga que tengamos. Es decir, vamos a tener radiación en la medida en que los electrones sufran una desaceleración, que es una suerte de acumulación de carga en algún extremo. Como conclusiones, si una carga no se mueve, no se crea corriente y por tanto no hay radiación. Si la carga se está moviendo con una velocidad uniforme, no va a haber radiación si el cable es recto y tiene una extensión infinita. Es decir, si tenemos un cable largo y no tenemos nada que desacelere los electrones, entonces no va a haber radiación. O B, hay radiación si el cable se curva, esté curvado, tenga una discontinuación, terminado o truncado. Truncado sería el caso que tengamos un circuito abierto o un circuito cerrado, un cortocircuito. Cualitativamente, ¿cómo seríamos esto? Supongamos este circuito. Este es un circuito donde tenemos un conductor muy largo, con una fuente, y tenemos una carga. La fuente está puesta a tierra y la carga también está puesta a tierra. En realidad esta antena sí existe, se llama Traveling Wave Antenna o antena de Beveridge. Es una antena que se usa normalmente. Acá tenemos un formato de antena de Beveridge en donde efectivamente ponemos una carga a tierra. En este caso estamos poniendo una carga de 157 ohm a tierra. ¿Cómo va a ser la radiación en esta antena de Beveridge? Pues bien, a medida que se va acercando a la carga, vamos a generar un patrón de radiación, un lóbulo de radiación, que va a ir incrementándose a medida que nos aproximamos a la carga. Acá tenemos la radiación en un sentido, en un eje, y la radiación en otro sentido. Es como que a medida que los electrones van sintiendo que no van a poder avanzar a la velocidad que venían, entonces no le quedan más opciones que radiar unas líneas de campo eléctrico. Esa es la antena que se llama antena de Beveridge o Traveling Wave Antenna. Cuando el cable se activa inicialmente, las cargas, los electrones libres en el alambre, se ponen en movimiento por las líneas eléctricas, por la fuerza creada por la fuente. Cuando se aceleran las cargas en el extremo de la fuente del alambre y desacelerado, o sea, una aceleración negativa con respecto al movimiento original. Esta que podemos llamar que es una reflexión desde su extremo, sugiere que los campos radiados se producen en cada extremo y a lo largo de la parte restante del cable. La frecuencia de radiación obviamente va a estar determinada por la frecuencia del oscilador. La aceleración de las cargas se lleva a cabo por la fuente externa en la que las fuerzas definen las cargas en movimiento y producen el campo asociado de radiación. Ahora, la desaceleración de las cargas en el extremo del alambre se produce por las fuerzas internas asociadas por el campo inducido debido a la acumulación de concentración de carga en los extremos del alambre. Hay una suerte de que a medida que los electrones se van acumulando en el final, o sea, donde está la resistencia, entonces como se van acumulando van empezando a desacelerarse y esa desaceleración es la que produce la radiación. Las fuerzas internas reciben energía a partir de la acumulación de carga a medida que su velocidad se reduce a cero en los extremos del alambre. Conclusiones. La aceleración de cargas provocadas por un campo eléctrico y la desaceleración de las mismas por discontinuidades, curvas, etc., son los responsables de la radiación electromagnética.
Mientras que la densidad de corriente y la densidad de carga aparecen como términos fuente en las ecuaciones de Maxwell, la carga se ve como una cantidad fundamental, especialmente para campos transitorios. Es decir, que en las ecuaciones de Maxwell va a aparecer para la generación de ciertos transitorios las cargas, que no son parte justamente de las primeras ecuaciones. Vamos a ver el patrón de radiación de antenas y algo de ondas estacionarias. Alex starting to display sesh as the wave moves forward in its path in the wave tank. It is slowly dissipating.
Now the wave absorber is on. Como siempre vamos a hacer algunas preguntas para ver si hemos comprendido adecuadamente este subtema de la clase número 4. Primero, lo que denominamos usualmente corriente, ¿qué es en realidad? ¿La densidad de carga volumétrica por unidad de tiempo? ¿La densidad de carga superficial por unidad de tiempo? ¿La velocidad de avance de las cargas? ¿O la aceleración de las cargas? La respuesta correcta es la densidad de carga superficial por unidad de tiempo. Efectivamente, la corriente es carga por la velocidad, y eso es la carga superficial por unidad de velocidad. Eso es la corriente eléctrica. La radiación se produce por el simple paso de cargas por un conductor recto, el paso de cargas por un conductor curvado o truncado, la aceleración de cargas en un conductor recto, la desaceleración de cargas en un conductor curvado o truncado. ¿Cuáles? Son las tres últimas. Cualquier discontinuidad, ya sea por un conductor curvado o truncado, o la aceleración de cargas por algún modo en un conductor recto, o la desaceleración en un conductor truncado, va a producir alguna de estos efectos de radiación. ¿Cuál de estos empalmes que vamos a mostrar ahora cree que va a producir una mayor radiación por discontinuidad? Estamos hablando de un empalme de cables coaxiles RG59. Vamos a tener un empalme con una distancia de 5 milímetros en primer lugar, como opción A, donde se empalman las mallas y se empalman el conductor central. En el B tenemos lo mismo, pero tenemos una sola malla acoplada. Y en el tercero tenemos una sola malla acoplada y tenemos una distancia de empalme de 10 milímetros. ¿Cuál cree usted que es? Que producirá mayor radiación por discontinuidad. Efectivamente, cuando tenemos un empalme, vamos a tener que, cuanto más lejos se da el empalme, vamos a tener mayor cantidad de radiación por discontinuidad. Los empalmes en general se usan mediante un sistema de empalme como el que estamos planteando, o aún mejor usando conectores adecuados para hacer los empalmes, que los solemos llamar barrilitos. Entonces, como ejercicio práctico, va a armar un conector F y un conector BNC. Acá tenemos un conector del tipo F y un conector
de tipo BNC. Básicamente el conductor de tipo F tiene una rosca y con esta rosca se puede lograr un acople sólido. En el caso del conector BNC tiene una ranura que permite el acople sólido. Vamos a hacer referencia a la página www.forocable.com/foro threads 3747-4 es un tutorial para instalar conectores para cable coaxial RG6 sin herramientas especiales. Entonces necesitamos un cúter, una trincheta, una unión hembra-hembra, un alicate, un martillo, un cable coaxial, por ejemplo un RG6 con doble apantallamiento, conectores de compresión. Cortamos la cubierta protectora de plástico con la ayuda del bisturí o la trincheta sin hacer demasiada presión, como podemos ver aquí, y girando la cuchilla alrededor del cable como se ve en la foto. Es útil en este sentido tener cuidado para no cortarse el dedo. Retiramos la cubierta, doblamos hacia atrás la malla metálica y del mismo modo cortamos el aislante interior de plástico, recortamos con el alicate la malla para que no sobresalga del conector, teniendo en cuenta las dimensiones del cable debe quedar de esta forma. Entonces tenemos el núcleo del cable, el vivo, el aislante plástico, una lámina de aluminio que es la primera pantalla, la malla protectora y la cubierta protectora. A continuación colocamos el conector con un poco de presión, haciéndolo girar hasta que el aislante interior quede a ras con el fondo del conector como se indica en esta foto. De esta forma nos queda el conductor principal un poquito afuera del conector. A continuación enroscamos la unión en el conector, apoyamos en una superficie firme, tomando con el alicate por la parte superior del conector, damos un golpe no tan fuerte con martillo sobre alicate hasta que la zona de compresión se comprima. De esta forma estamos comprimiendo la zona de compresión que tiene el conector. Finalmente retiramos la unión y el conector queda ya finalmente comprimido en esta zona, y de esa forma podemos armar un conector F sin herramientas especiales. No obstante, existe una variedad de empalmes y conectores que nos van a permitir que no tengamos una radiación debida a los empalmes o incluso radiación producida al truncamiento producido por un conector mal instalado. Por ejemplo, tenemos los cables que se llaman RG8, los RG58 y los RG213, que son de los más usados dentro de las conexiones para Wi-Fi, para VHF, etc. Es decir, las más usuales dentro de las conexiones que tenemos actualmente. En el caso del RG8 tenemos acá un empalme, o sea, un barrilito en RG8, y acá tenemos el conector del tipo RG8. En el 58 tenemos acá los barrilitos para hacer los empalmes del RG58, y acá tenemos el conector del RG58. En el caso del RG213 también viene un barrilito y tenemos acá el conector para el RG213, que es un poquito más complicado para armar dado la magnitud y el tamaño que tienen. Vamos a considerar ahora dos alambres conductores
se suelen denominar una línea de tipo balanceada, que puede ser ya sea apantallada o de cinta. En este caso vamos a tener una línea balanceada apantallada, ¿sí? Donde tenemos dos cables y tenemos un apantallamiento con una aislación. Esta sería una línea no balanceada, donde tenemos un cable, prácticamente lo que llamamos un coaxil, ¿no? Donde tenemos un conductor central y una malla. Acá vemos cómo sería la radiación de las ondas electromagnéticas cuando tenemos dos cables. Van a estar básicamente las radiaciones electromagnéticas fuera de fase o en contrafase una con otra. Este es el cable de cinta. La cinta es la línea que llamamos balanceada o de cinta. Y acá tenemos un ejemplo más concreto de una línea balanceada, donde vemos claramente los dos cables separados por un aislador. Esto es una línea balanceada. Una línea balanceada, línea balanceada, línea balanceada como ejemplos. El coaxil típico es una línea no balanceada. Ustedes se preguntarán si existe una línea balanceada coaxil. Pues sí, sí existe una línea balanceada y se suele denominar cable twinaxial. Vamos a poner dos conductores a los cuales vamos a conectar una antena. Tenemos los conductores, tal como vimos en la fotografía anterior, con sus correspondientes espaciadores. Por lo tanto, es una línea balanceada basada en dos conductores paralelos. Entonces le conectamos una antena como esta, una antena que llamaríamos antena de apertura, a estos dos conductores. Esto es lo que estaría pasando. Estamos poniendo una señal, estamos teniendo dos conductores y a ellos le colocamos una antena de la que podríamos denominar antena de apertura. La aplicación de una tensión a través de la línea de transmisión de dos conductores crea un campo eléctrico entre los conductores. El campo eléctrico tiene asociado con él líneas eléctricas de fuerza que son tangentes al campo eléctrico en cada punto, y su fuerza es proporcional a la intensidad del campo eléctrico. Acá estamos teniendo estas líneas de fuerza que son provocadas por el campo eléctrico. Acá en detalle, las líneas de fuerza provocadas por el campo eléctrico. Las líneas eléctricas de fuerza tienen una tendencia a actuar sobre los electrones libres, que son obligados a desplazarse, es decir, produciendo una corriente eléctrica. La corriente eléctrica se produce cuando los electrones libres, que están en las últimas órbitas de los átomos de los conductores, a raíz de que hay un campo eléctrico, son obligados a desplazarse. El movimiento de las cargas crea lo que conocemos como una corriente, que a su vez crea una intensidad de campo magnético, que es lo que denominamos los amperes. Asociada con la intensidad del campo magnético, hay líneas de fuerza magnéticas que son tangentes al campo magnético. Conocemos por la ley de Ampère que cuando existe una corriente eléctrica, sea producida por lo que sea, en este caso por un campo eléctrico, se va a producir un campo magnético con líneas magnéticas que son tangentes al campo magnético, tal como podemos ver en esta figura. Se generan líneas de fuerza magnética en base a la circulación de una corriente y las líneas de fuerza tangentes al campo magnético. Acá tenemos esta línea tangencial al campo magnético. Acá tenemos líneas de campo eléctrico y campo magnético.
Aceptamos que las líneas del campo eléctrico comienzan en las cargas positivas y finalizan en las negativas. Entonces tenemos que las líneas de fuerza de campo eléctrico salen de las positivas y llegan a las negativas. Digamos que no existe una línea de campo eléctrico positivo que no llegue a un negativo. También pueden comenzar con una carga positiva y terminar en el infinito, o comenzar en el infinito y terminar en una carga negativa, que es lo que estamos viendo acá. Comienzan en una positiva y van al infinito, o del infinito vienen a una carga negativa. Y también en forma de bucles cerrados sin origen ni destino en ninguna carga. No vemos en ninguna figura acá, pero estamos hablando de que no tienen origen ni destino en ninguna carga. Fíjense que acá en estas dos imágenes estamos diciendo que siempre hay un origen y un destino, ya sea que el origen sea el infinito, o que el destino sea el infinito, o que se origine en una carga explícita. Pero también hay la posibilidad que haya líneas de campo que vengan en bucles cerrados que no tienen origen ni destino en ninguna carga. Por su parte, las líneas de campo magnético siempre forman bucles cerrados que rodean los conductores de corriente, ya que físicamente no existen cargas magnéticas. Es lo que se denomina en física que no hay monopolos magnéticos. Entonces, las líneas de fuerza siempre son bucles cerrados. La generación de campos eléctricos y magnéticos variables en el tiempo forman ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas se desplazan por la línea de transmisión. Finalmente van a entrar en la antena con sus correspondientes cargas y corrientes eléctricas. Y entonces forma la onda electromagnética que se va a desplazar por la guía de onda, que puede ser ya sea una guía de onda completa o un cable coaxial, por ejemplo, o una cinta de línea balanceada, como lo que estamos viendo en este caso. Ahora, ¿qué pasaría si sacamos parte de la estructura de antena? Antes de encarar esta alternativa, tenemos las líneas de campo eléctrico que hemos trazado. Fíjense que acá tienen poca intensidad, acá tienen mucha intensidad, va disminuyendo hasta cero, va aumentando gradualmente, disminuye. Es decir, que tenemos un posicionamiento de las líneas de campo eléctrico a lo largo de toda nuestra línea de transmisión, e inclusive se mantiene en nuestra apertura, en nuestra antena de apertura. Ahora saquemos un pedacito. Si sacamos parte de la estructura de la antena, fijémonos qué es lo que está pasando. Las ondas espaciales se forman conectando los extremos libres. Es decir, como ya no tenemos, o sea, hay cargas que quedan sin ir de un positivo a un negativo, no tienen más alternativa que juntarse entre sí, es decir, formar bucles cerrados, porque en realidad ya no existe la carga física. Entonces las líneas de campo se unen entre sí formando bucles cerrados, porque justamente hay una inexistencia de la carga física. La onda, sin embargo, continúa su viaje en el espacio. Nosotros acá teníamos una onda viajera,
una onda electromagnética, la onda continúa su viaje, pero en vez de ir de carga positiva a negativa, forma bucles cerrados. Acá tenemos una imagen de justamente cómo es la propagación de las ondas en bucles cerrados. Standing waves are a result of reflection and interference. As I send a single pulse down to this fixed end, you can see that it reflects upside down on itself. If I send a rhythmic pulse, it reflects on itself. This is the fundamental mode. Sending the pulse at twice the frequency results in the second harmonic. If I triple the frequency, I get the third harmonic. Nos preguntamos ahora cómo hacen las ondas guiadas que se separan de la antena para crear ondas en el espacio libre. Nosotros estamos viendo que hay la creación de ondas en el espacio libre. Incluso hemos identificado cuál sería su forma, cómo es la forma de esa onda que se va a desplazar en el espacio libre. Pero la pregunta es, ¿cómo se transforma de una guía de onda a una radiación en el espacio libre? ¿Cuál es ese mecanismo de radiación? Lo que vamos a hacer es un paralelismo entre ondas guiadas en el espacio libre y las ondas en el agua que son provocadas por una perturbación. Pensemos en una perturbación. Una vez que se ha iniciado, las ondas de agua que se crean comienzan a viajar hacia el exterior de la perturbación. Si la perturbación se ha eliminado, las ondas no terminan o se extinguen por sí mismas, sino que continúan su curso. Si la perturbación persiste, se crean nuevas olas. Y que van a estar retrasadas en su viaje detrás de las primeras. Lo mismo es cierto con las ondas electromagnéticas que se crean por una perturbación eléctrica. Como conclusión, cuando se irradian las ondas, forman bucles cerrados. No hay cargas necesarias para mantener su existencia. Por lo tanto, se requieren cargas eléctricas para excitar los campos, pero no son necesarios para sostenerlos y pueden existir en su ausencia. Esto está en directa analogía con las ondas en el agua. Acá tenemos un dipolo. ¿Qué es un dipolo? En su versión más sencilla, el dipolo consiste en dos elementos conductores rectilíneos colineales de igual longitud alimentados en el centro y de radio mucho menor que el largo. La pregunta es cómo se desplazan las líneas de fuerza. En esta imagen se puede visualizar las líneas de fuerza de un dipolo alimentado en su centro en el primer cuarto de período. En este tiempo, la onda ha alcanzado su máximo
y por lo tanto las líneas han avanzado una distancia de lambda sobre 4. Es decir, se ha producido el primer frente de onda en lambda sobre 4. La pregunta es cómo se despegan estas líneas de fuerza. Durante el siguiente cuarto de periodo, o sea, cuando llegamos a t sobre 2, a un tiempo igual a periodo sobre 2, las tres líneas de fuerza de la situación anterior ya han viajado un cuarto de longitud de onda adicional, es decir, ya han viajado por esto. Sin embargo, siguen acá como pegadas a la línea de transmisión de esta antena dipolar. Han avanzado hacia una distancia lambda sobre 2, pero aún siguen pegadas a una distancia de media longitud de onda. Y la densidad de carga en los conductores comienza a disminuir. Esto se puede pensar que se logra mediante la introducción de cargas opuestas al final del primer periodo y neutralizando las cargas de los conductores. Las líneas de fuerza creadas por las cargas opuestas son 3 y recorren una distancia lambda sobre 4, el segundo cuarto del primer semiciclo, y se muestran en líneas de trazos. Son estas. Fijémonos que el sentido, acá teníamos el primer semiciclo yendo hacia abajo, y acá tenemos el segundo semiciclo, perdón, el segundo cuarto del primer semiciclo, en donde tenemos una carga yendo para el otro lado. El resultado final es que hay tres líneas de fuerza apuntando hacia arriba en el primer lambda sobre 4. La distancia y el mismo número de líneas dirigidas hacia abajo en el segundo lambda sobre 4. Siendo que no hay carga neta en la antena, se concluye que las líneas de fuerza deben haber sido forzadas a desprenderse de los conductores y unirse entre sí formando nuestros famosos bucles cerrados. En la segunda mitad del periodo, o sea el semiciclo negativo, se sigue el mismo procedimiento pero en la dirección opuesta. Luego se repite el proceso y continúa indefinidamente. Es decir, acá tenemos el primer cuarto del primer semiciclo del positivo, el segundo cuarto del semiciclo positivo y la propagación se unen lo que deberían ser las cargas positivas con las negativas. Vamos a ver lo que es la distribución de corriente en antena delgada. Con el fin de ilustrar la creación de la distribución de corriente de un dipolo lineal y su posterior radiación, comenzamos con la geometría de una línea de transmisión de dos hilos sin pérdida, como se muestra en esta figura. El movimiento de las cargas que crea una corriente de onda viajera de magnitud I0 sobre 2 a lo largo de cada uno de los cables. Cuando la corriente llega al final de uno de los cables, se somete a una reflexión completa. Una reflexión completa significa que tiene igual magnitud y una fase 180 grados invertida. Esta onda reflejada, cuando se combina con la incidente, forma en cada hilo un patrón de onda estacionaria pura de forma senoidal. Aquí tenemos una onda estacionaria en nuestro famoso cable de dos conductores.
observemos un poco algunas de las condiciones. El diámetro del conductor es un diámetro mucho menor que la longitud de onda. Existe una separación S entre ambos conductores. Tenemos una onda incidente y una onda reflejada. ¿Cómo sabemos cuál es incidente y cuál es reflejada? Acá vamos a tener la onda incidente y con la flecha opuesta vamos a tener la onda reflejada. ¿Qué significa? Que la onda incidente pegó en el final de la línea con el semiciclo positivo. Ese semiciclo positivo generó una onda reflejada en contrafase y por lo tanto esto es el semiciclo positivo pero de la onda reflejada. Esta que vemos acá es el semiciclo positivo de la onda reflejada en el cable 1 y este es el semiciclo positivo de la onda incidente en el cable 1. Para la línea que es simétrica de dos hilos, la corriente en un semiciclo en uno de los cables es de la misma magnitud pero 180 grados fuera de fase de la del semiciclo correspondiente del otro cable. Es decir, que tenemos una situación en que la onda reflejada está 180 grados fuera de fase con respecto al cable 1, pero a su vez el cable 2 también está fuera de fase. Es decir, que mientras tenemos un semiciclo positivo incidiendo en el final de la línea con el cable 1, vamos a tener un semiciclo negativo incidiendo en el final de la línea en el cable 2. Y por otro lado, vamos a tener una onda reflejada que está a 180 grados fuera de fase en el cable 1. Es decir, que prácticamente tendríamos que la onda reflejada tiene la misma fase que la onda incidente del cable 2. O sea, la onda reflejada del cable 1 tiene la misma fase que la onda incidente del cable 2. Si además la separación entre hilos es muy pequeña, o sea que la separación es mucho menor que lambda, los campos radiados por la corriente de cada cable son cancelados por los de la otra. ¿Qué es lo que estamos diciendo? El resultado neto es un caso ideal y deseado, que es que la línea de transmisión no radia. Entonces, acá tenemos una línea en que no hay una radiación neta, justamente por el efecto cancelatorio de la radiación que tiene la onda reflejada. Vamos a ver unos videos correspondientes a lo que sería un experimento de un pulso, en primer lugar, un pulso solo, y luego la generación de una señal armónica alterna que se refleje. Y vamos a ver los efectos en una longitud de onda, en una frecuencia del doble de la longitud de onda y una frecuencia triple de la longitud de onda, y vamos a ver este efecto de generación de la onda estacionaria y del efecto cancelatorio, que es el que da origen a que cuando tenemos una guía de onda o tenemos un cable coaxil, la radiación neta sea cero. Habiendo comprendido entonces la naturaleza de la onda estacionaria, de la reflexión que se produce, vamos a analizar qué pasa si yo, teniendo esta onda estacionaria en estas condiciones que estamos mostrando acá, produjéramos un truncamiento, una curvatura en particular, un abocinamiento de esta línea de transmisión. ¿Qué notamos? Que nada ha cambiado, que simplemente
la onda estacionaria se mantiene dentro del cable. La distribución de corrientes va a permanecer inalterada. A partir de la curvatura simplemente se mantienen las distribuciones espaciales. Vemos que justamente a partir del truncamiento la correspondiente parte simplemente está dentro de la antena. Acá está dibujada hacia adentro, pero en realidad es la misma formación, ¿no? Simplemente acá se la ha dibujado hacia adentro, pero es el mismo pedazo de onda. La diferencia con la línea de transmisión es que ahora la separación entre conductores es mayor y no existe el efecto cancelatorio total que había en la línea de dos conductores, y por lo tanto sí hay una radiación neta. Ya no está la cancelación, sino hay una radiación neta. Finalmente, adopta la geometría de una antena dipolo. Debido a su patrón de onda estacionaria, se la clasifica como una antena de onda estacionaria. Esta es la antena dipolo, una antena de onda estacionaria. Entonces, el abocinamiento lo transformamos en un dipolo, manteniendo su estructura de onda estacionaria dentro de los brazos del dipolo, tanto para la onda estacionaria del cable 1 como la onda estacionaria del cable 2, que originalmente estaba fuera de fase, pero que notamos que para este efecto ahora entraría a estar en la misma fase ambas, en el mismo sentido. Si la longitud total de los dos brazos es menor que lambda, la fase del patrón de onda estacionaria actual en cada brazo de la antena es el mismo en toda su longitud. Además, especialmente está orientado en la misma dirección que la del otro brazo. Acá tenemos la dirección de orientación y la misma dirección de orientación de ambas ondas estacionarias reflejadas, dentro de cada uno de los brazos, no hablemos de reflejadas. Ya que las fases de ambos brazos son iguales, el efecto en la radiación es que hay un refuerzo entre los campos entre sí. Esta situación se nota en el patrón de radiación de la antena, en donde hay una intensidad mayor en determinadas direcciones. También tenemos que hablar de la distribución de corriente de la antena. Si el diámetro del conductor es mucho menor que la longitud de onda, la distribución es de tipo senoidal, con mínimos en los extremos. Sin embargo, la distribución depende esencialmente de la longitud total de ambos brazos. Vamos a ver cómo es la distribución de los campos eléctricos en función de la longitud. Por ejemplo, si los brazos son muy cortitos, pero muy cortitos con respecto a la longitud de onda, la distribución podríamos decir que es prácticamente un triángulo. Ahora, si aumentamos la longitud al punto de que, por ejemplo, la longitud de onda ya no es tan chiquita como mucho menor que lambda, sino es que la longitud es igual a una media longitud de onda, tenemos esta distribución en donde tenemos un semiciclo completo a lo largo de los dos brazos del dipolo. Ahora, si alargamos un poco más el dipolo y estamos en un valor que la longitud del dipolo está entre lambda y lambda sobre 2, vamos a tener aproximadamente esta distribución en donde ya no tenemos un máximo en el centro de alimentación de la antena, sino que vamos tendiendo a tener un mínimo.
Y si cambiamos a una longitud que sea, por ejemplo, que esté entre lambda y 3 lambda sobre 2, podemos tener patrones como por ejemplo este, donde tenemos mínimos concretos en la antena, tenemos 3 máximos. Esto se produce por la relación de interferencia y la distribución que adoptan dentro de los brazos la onda estacionaria que teníamos en nuestra línea de transmisión. En todos los casos estudiados se nota que hay un mínimo de corriente en los extremos. En los extremos de la antena tenemos mínimos, en cualquiera de los casos estudiados. Dependiendo del largo se tienen diferentes valores de corriente en el centro del dipolo. Estas distribuciones van a dar lugar a ¿qué? A que hay diferencias en impedancias de entrada de la antena en su punto de alimentación. Y hay diferentes patrones de radiación a la distancia. Conclusiones. La longitud de la guía de onda determina el patrón de onda estacionaria. La onda estacionaria en la antena es una continuación de la onda estacionaria de la guía y que la radiación en la apertura, o sea en la antena, se produce ya que no hay un efecto cancelatorio entre onda incidente y reflejada tal como sí se da en la guía de onda. La radiación se produce con la fórmula de lóbulos cerrados concéntricos. Estos lóbulos surgen como efecto del cierre de líneas de fuerza por la ausencia de cargas físicas. La onda estacionaria se ve en la antena como una distribución de corriente y esta forma de la distribución de corriente depende de la relación entre la longitud de los brazos y la longitud de onda. La forma de la distribución influye en el lóbulo de radiación a la distancia, o sea, cuando consideramos una distancia considerable de la antena, y en la impedancia de entrada en el centro de la antena. Vamos a las preguntas. 1. Teniendo en cuenta que el campo eléctrico se asocia a la tensión y el campo magnético a la corriente, ¿qué es la impedancia? La relación entre campo eléctrico y magnético en cada punto de la onda estacionaria. La relación entre campo eléctrico y magnético promedio en una línea de transmisión o una antena. La respuesta, teniendo en cuenta el campo eléctrico y el campo magnético, va a ser la relación entre campo eléctrico y magnético en cada punto de la onda estacionaria. Esta respuesta es muy importante porque nosotros vamos a ver que en cada punto que analicemos la onda estacionaria vamos a tener una impedancia diferente como relación del campo eléctrico y magnético. Es decir, que la impedancia que tengamos en un lugar de la línea no va a ser la misma impedancia que tengamos en otra línea. Y por otra parte, la impedancia que tengamos como relación entre campo eléctrico y magnético en la antena va a depender obviamente de la distribución de corrientes. No va a ser la misma impedancia en el centro que en los extremos. 2. El hecho que un cable coaxil o una guía de onda no radie se debe a qué? A que operan como jaula de Faraday, la guía de onda o el coaxil, a la reflexión total en contrafase y se cancelan las ondas estacionarias incidente y reflejada, o que la longitud de la guía o del coaxil debe ser por lo menos de 2 longitudes de onda para que exista una verdadera desaceleración. La respuesta es que la reflexión total es en contrafase y se cancelan las ondas estacionarias incidente y reflejada. Pregunta número 3. La onda estacionaria a partir del punto límite de la antena a la línea o de la línea a la antena, ¿cambia de fase?
mantiene su fase o tiene una fase acorde con la longitud de los brazos. La respuesta correcta es que mantiene su fase. Vamos a preguntas un poquito más complejas. La impedancia en los extremos de la antena es 0, pues la distribución de campos tiene un 0 en los extremos, 0, pues la corriente eléctrica allí es 0, o máxima, pues allí la corriente es un mínimo. Y la respuesta correcta es máxima, pues allí la corriente es un mínimo. Recordemos que aplicando campo eléctrico sobre el magnético, si tenemos un mínimo, vamos a tener un máximo de impedancia, ya que el campo magnético va a ser inversamente proporcional con la impedancia. Por último, y de acuerdo a lo que hemos podido ver, la radiación en el centro es máxima para una antena de longitud de onda completa, media longitud de onda o doble de la longitud de onda. Y de acuerdo a lo que hemos visto, la respuesta es media longitud de onda. Bien, con esto llegamos al fin de esta clase, la número 4 de la unidad 1, muy importante acerca del tema de la generación de la radiación en antenas. Para esta clase hemos usado como material de estudio el libro Antenna Theory, Analysis and Design de Konstantin A. Balanis, de la editorial Wiley. En su tercera edición, en particular el capítulo 1.3. También hemos usado como material de estudio algunos videos extraídos de YouTube, en particular Long Wire Antenas de Ismael Pelliejero, el video Making Standing Waves in a Tank de la USNA, de la USA Navy Academy, y el video Wave Reflection and Standing Waves de la Universidad de California, Los Ángeles. Nos vemos en la próxima clase, la clase que será Unidad 1, clase 5. Hasta luego.